padre Lucas Díaz, Nuestra Señora de la Piedad, quien junto a un grupo de jóvenes de Acción Católica emprendieron el trabajo de catalogar y poner en valor todo el archivo histórico de la parroquia. Y cuando yo escuché archivo histórico de la parroquia dije, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, me fui metiendo y junto a ellos, a quienes agradezco, pude digitalizar y empezar a reconstruir la historia de esta parroquia que no ha sido sistemáticamente trabajada hasta nuestros días. Así que bueno, por eso ahí son estos apuntes, es esta primera aproximación. En este trabajo que presento hoy, trabajé todo el origen, la fundación de la parroquia y la gestión de su primer cura párroco, que fue Félix Dutari, por eso el periodo comprendido entre 1915 y 1935. El trabajo está enfocado desde el punto de vista de la historia eclesiástica, pero no se trata de hacer simplemente un trabajo de historia eclesiástica descriptivo, sino que mi intención es tratar de entender, sí, voy a hablar, digamos, de la construcción del templo, pero tratar de entender sobre todo la comunidad, es decir, el factor humano que está detrás de esa construcción y que es el que impulsa y que motiva toda la erección del templo. Es decir que, si bien es un trabajo de historia eclesiástica, está sumamente vinculado con lo que sería la historia social, entendiendo que toda sociedad, especialmente desde la perspectiva cristiana, tiene un sentido corporativo, pero corporativo en términos de la teología medieval que hemos heredado, ¿no?, de tiempos hispanoamericanos y que ha quedado justamente dentro de la jerarquía eclesiástica, es decir que es una sociedad conformada por distintos cuerpos que cada uno tiene su cabeza y sus miembros, así como la iglesia tiene el cuerpo místico de Cristo, ¿no?, con su propia cabeza y sus propios miembros. Por lo tanto, desde ese enfoque vamos a trabajar esta corporación en particular, este cuerpo que es Nuestra Señora de la Piedad. En este caso, contamos entonces con algunas fuentes documentales, por sobre todo, bibliografía historiográfica, digamos, producción historiográfica, no hay mucha. Hay algunas obras de corte general que mencionan y que refieren a la parroquia de Temperley, pero ninguna ha trabajado sistemáticamente el tema. Hay así algunas revistas que se han hecho, por ejemplo, con motivo de las bodas de oro, de las bodas de diamante de la parroquia, pero no han sido hechas a partir de las fuentes documentales, que es lo que pretendo, vamos a ver si sale, hacer. Por eso el archivo parroquial es la fuente primaria, digamos, de nuestro trabajo. También he complementado con algunos expedientes que se encuentran en el archivo del arzobispado y algunos artículos de prensa periódica de la época, tanto de Lomas de Zamora como algunos de corte más general. El límite también, como todo, es un tanto arbitrario. El trabajo empieza en 1915, porque es el año en el que se establece la conformación de la capellanía vicaria de la Piedad en la capilla que ya existía, que era de la capilla del Huerto, que recibía el nombre de la Piedad justamente. Ahora, en ese momento, esa capellanía, al ser erigida, elevada al rango de capellanía vicaria, pasa a depender directamente del obispado, y no ya de la congregación de hermanas del Huerto. Por eso es el punto de partida. Ya cuando se crea la capellanía vicaria de Temperley, en ese mismo documento se establece que la intención es lograr luego la parroquia y que este es el primer paso, porque para convertir, digamos, a esta capellanía en parroquia necesitaban un templo y el templo no lo tenía. Pasamos entonces a este momento fundacional. La intención es, a medida que avance luego el trabajo, ordenarlo cronológicamente según la gestión de cada párroco. Es decir, por ahora tendríamos como el primer capítulo de Félix Dutari y luego avanzaré en la gestión de cada uno de los párrocos de la parroquia.
Acá lo que vemos es una reproducción del documento de una de las primeras negociaciones que hubo que hacer al momento de la creación de esta capellanía vicaria, que es la negociación justamente con las hermanas del huerto, que eran las dueñas del espacio, las propietarias del lugar que ahora la comunidad de Temperley y el Obispado de La Plata iba a ocupar. Entonces, la primera negociación, el primer acuerdo se hace con las hermanas entre el obispo Terrero, que era el obispo de La Plata en ese momento, y la madre superiora de la congregación, que se llamaba María del Tránsito Bruno. Las hermanas del huerto entendían que era necesario, por el crecimiento demográfico que estaba teniendo Temperley, la instalación de una parroquia, y no tenían inconveniente en que se usara su espacio, pero había que aclararlo y ponerlo por escrito, porque una de las preocupaciones que tenían era perder la propiedad, ¿no?, de la parroquia, de la capilla en ese momento. Entonces, en ese acuerdo se pone por escrito y se dice que las hermanas le ceden el espacio al obispado, que el obispado puede elegir el capellán vicario para que se establezca en este templo, en esta capilla, pero que ellas, por ejemplo, tenían autonomía si querían elegir como su capellán a otro, si el que elegía el obispado no les convenía. Se ponen de acuerdo, por ejemplo, en quién paga la cera, quién se ocupa del coro. Todas esas cuestiones están también ordenadas en este documento, y las hermanas le van a dar al obispado y a la comunidad de Temperley 15 años para que elaboren, para que finalmente puedan tener su propio templo. En esos 15 años la comunidad de Temperley tenía que mudarse. Así que con esta negociación saldada pasa a realizarse, o se está realizando en paralelo en realidad, otra negociación que tiene que ver con el establecimiento de los límites de la parroquia, es decir, las cuestiones que tienen que ver sobre todo con la jurisdicción de esta nueva capellanía vicaria. Y en la cuestión de los límites va a ser sumamente álgida, porque recuerden que para 1915 estas tierras eran parte, como dijimos, del Obispado de La Plata, y teníamos en lo que sería el actual partido de Lomas de Zamora, las capellanías de Banfield y de Turdera, y la parroquia de La Paz de Lomas de Zamora. Todas esas instituciones dependían del Obispado de La Plata, por lo tanto, crear una capellanía vicaria en Temperley implicaba quitarle jurisdicción a otra capilla o parroquia existente. Las negociaciones entonces más difíciles fueron con Turdera, pero esas se zanjaron con bastante más cordialidad que las discusiones por límites que hubo con Lomas de Zamora. Con Lomas de Zamora fue más complicado, y sobre todo las cuadras que se disputaban eran las que están comprendidas entre las calles Lavalle y Garibaldi. No sé si alguna vez anduvieron por ahí, pero era una zona de familias adineradas. Entonces, la capilla de Temperley pretendía que esas cuadras quedaran dentro de la jurisdicción de la capellanía vicaria, mientras que la parroquia de Lomas defendía que se mantuvieran dentro de la jurisdicción de Lomas. En este sentido, las negociaciones siempre el obispo de La Plata es el que hace de mediador, pero cada una de las instituciones locales tenía su vocero. Quien actuaba y negociaba para la capellanía vicaria recientemente creada de Temperley era quien funcionaba como capellán de la Capilla de la Piedad, que era el presbítero Chimento, Juan Pascual Chimento. Que bueno, ya sabemos que luego continuará todo su camino, pero todavía no le decimos monseñor en esta época. Chimento va a ser el capellán entonces que le diga, por ejemplo, al obispo Terraro que si le sustraía a Temperley esas cuadras, le iba a sustraer, y leo textual, la porción más nutrida y selecta de su población. ¿Sí? Después vamos a ver cómo esto de nutrida y selecta va tomando tintes vinculados al poder adquisitivo, ¿no?, de quienes allí vivían. Y la disputa con los límites
por los límites con Lomas recrudece cuando, a través de la prensa, por una publicación en los periódicos de La Paz y de La Unión, de agosto de 1915, se enteran, el capellán de la Piedad, que esas cuadras irían, publican los diarios para la parroquia de Lomas. Entonces, ahí el tono, digamos, de la correspondencia va subiendo. Los argumentos que tiene Chimento, en este caso, y la comunidad de Temperley, para defender que esas cuadras estuvieran para esta nueva capellanía, tenían dos ángulos, o sea, eran dos grandes argumentos. Uno que tenía que ver con la cuestión pecuniaria, que decíamos recién, que ahora vamos a comentar, y la otra una cuestión más bien jurisdiccional. De paso comento que en el expediente que está acá en el archivo del Arzobispado de Lomas, en el expediente de la creación de la capellanía de la Piedad, aparece también esta cuestión de límites entre Banfield y Lomas, porque en el momento de la creación de la nueva capellanía, en esta discusión de límites, también hay un aprovechamiento, digamos, de la circunstancia para revisar aquel otro límite que no tenía nada que ver con Temperley, pero que se revisa también en esta cuestión y de ahí sale ese planito que ven. El primer problema, entonces, era un problema de ingresos, ¿sí? Porque el obispo, lo que se le explicaba al obispo es que cada vez que hubiera en la capellanía vicaria o en la futura parroquia de Temperley un matrimonio, un bautismo u otros sacramentos, si esas cuadras no estaban para Temperley, dice Chimento que se estaría privando a la viceparroquia. Fíjense que este término, ¿no?, de viceparroquia es el que aparece en las fuentes de la época. Estamos previo a la consolidación del derecho canónico argentino, que todavía no estaba codificado, y aparece, y esta noción de la viceparroquia está queriendo decir también que iba a ser parroquia. En definitiva, era una cuestión temporal que no lo fuera. Dice entonces que le privaría sí a la nueva viceparroquia de la contribución pecuniaria correspondiente, y que es justo que recoja, pues, que ella no sería en definitiva otra cosa que el resultado de anteriores esfuerzos y desvelos, dice Chimento. Y después incluso llega a decir que si le sacan esas cuadras, la parroquia iba a quedar en una vergonzante indigencia, ¿no? Y luego dice que iba a ser una cuestión de vida o muerte. Es decir, que era el tono va subiendo, eran tres cuadras muy importantes para la parroquia de Temperley. En cambio, para Lomas, dice Chimento que no importa, bueno, era una cuestión capital, porque él dice que Lomas ya cuenta alrededor de su templo con una población numerosa. Pero para Temperley era vida o muerte. La segunda cuestión, el segundo argumento que esgrime Chimento en la comunidad de Temperley es la cuestión de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es que ya había un registro civil y que la jurisdicción del registro civil de Temperley llegaba hasta Garibaldi, ¿no? Entonces también coincidía, digamos, que el límite de la jurisdicción eclesiástica tenía que coincidir con el límite de la jurisdicción del registro civil. Y dice Chimento que si no, iba a ser un dolor de cabeza, que tenían que bautizarlos en un lugar y inscribirlos en otro. Entonces que debían coincidir los límites también por esto. Después de analizar toda esta cuestión, finalmente el 16 de septiembre de 1915 quedan establecidos los límites acordados tanto con Turdera como con Lomas, y en función de eso se establece la capellanía vicaria de Nuestra Señora de la Piedad de Temperley, con su primer capellán vicario, el presbítero doctor Juan Chimento, que iba a comenzar ahora la actividad continuada, ¿no? Las funciones que yo tenía como capellán, ahora como capellán vicario. Bien, ya Chimento como capellán realizaba en la capellanía vicaria bautismos, por ejemplo, es decir que incluso antes de la elección de la capellanía vicaria como parroquia, se le permitía a Chimento realizar sacramentos, ¿sí? También confesar personas, cuya administración, decían las fuentes de la época, compete a los párrocos,
pero se le daba este permiso especial para que pudiera percibir las entradas establecidas, ¿sí? También, bueno, mantenía el inventario de la capellanía y todas las cuestiones administrativas y sacramentales que son propias, digamos, de estas instituciones. Empieza a haber contactos con otras instituciones, como por ejemplo los Boy Scouts, que se llamaban Asociación Argentina Los Vanguardias de la Patria, y que estaban instalados en la calle Dorrego al 915. Y va teniendo lazos, bueno, con otras instituciones, empieza a dar clases de religión Chimento también en las escuelas públicas de la zona, permisos que se renuevan todos los años, se establece como confesor extraordinario de varias congregaciones también de religiosas en esta zona. Y algo que a mí me gusta, me gustó cuando lo encontré y me gusta destacar, es un momento en 1918, en septiembre, el mundo estaba en guerra, Primera Guerra Mundial, y Chimento es invitado un 1 de septiembre de ese año, con ocasión del Día del Árbol, a plantar un árbol en homenaje a las escuelas públicas, dice la fuente, del distrito a los fundadores del pueblo, y también como una ferviente invocación para que la paz de las naciones sea un hecho no tan lejano. Es decir, que aún la comunidad de Temperley y la comunidad de Nuestra Señora de la Paz estaban inmersas dentro de ese contexto internacional, y no va a ser esta la única referencia al contexto que encontramos en los documentos de la época. Ahora, el tiempo iba pasando, estábamos en 1918 y todavía no había noticias de un templo propio. Entonces se empiezan a preocupar por ver cómo construir y dónde construir ese templo que sería luego el templo parroquial. Por eso se funda en 1918 una comisión pro templo que justamente va a ser aceptada en esta nota, hablando por el obispo de La Plata, diciendo que es una comisión compuesta por distinguidos caballeros para dotar de un digno templo parroquial a la progresista y culta población de Temperley, ¿sí? Población que iba, como decíamos, creciendo. Muchos vecinos, están las listas, ¿no?, con todos los nombres de los vecinos que forman parte de esta comisión, vecinos importantes que incluso han tenido luego acciones importantes en la comunidad de Temperley. Y una de las primeras acciones de la comisión fue empezar a reunir el dinero que necesitaban para comprar las tierras. Hay diversas acciones para recaudar los fondos, sumas que se empiezan a pagar entre los vecinos de Temperley, algunas voluntarias, hay rifas también que se venden. Se logra reunir 6.761 pesos para adquirir el terreno que ya conocemos dónde está ahora en la parroquia, en la calle Espora, entre Avellaneda y General Paz, que se escritura a nombre de la Curia Eclesiástica de La Plata en agosto de 1920. Era el terreno que provenía de la sucesión de la Quinta de Nicolás Avellaneda y que se logra entonces pagar en 2 años sin intereses. Ya se había demolido la casona y se estaba loteando y vendiendo el terreno. Al poco tiempo, en 1920, el presbítero Chimento es trasladado, se nos va, a la parroquia de La Paz, Lomas de Zamora, y nuestro nuevo capellán vicario va a ser entonces Antonio Raffo. Antonio Raffo va a seguir, digamos, las acciones para tratar de recaudar dinero con una nueva comisión. Y esto que ustedes están viendo es que él funda un periódico parroquial llamado La Piedad, del cual en la parroquia se conserva solamente este número, pero bueno, da cuenta de que existió. Y en este número hay una nota que me gusta por la vigencia, ¿no?, que tiene él examinando el contexto en el que se está escribiendo. Están preocupados por la revolución bolchevique, por el desorden que hay en Europa, y dice que en realidad los culpables no culpa, digamos, a los bolcheviques o a los comunistas, sino que dice que están los culpables entre hombres y mujeres distraídos, indiferentes, rutinarios, egoístas, que no quieren entender nada de acción social, ni preocuparse de ella, ni ayudarla. Los que se empeñan ciegos en sostener un status quo de desorden e injusticia.
creo que tiene más vigencia incluso ahora que cuando lo escribí, cuando lo leí. Pero lo que muestra es la preocupación que había en Temperley por la justa distribución de los bienes en una ciudad que es muy heterogénea, que está poblada por un lado, grandes hacendados que tienen grandes ingresos, pero también por familias de trabajo que son empleados de matadero, con distintos incluso orígenes nacionales. Y en ese contexto, la próxima parroquia de Temperley, por ahora Capellanía Vicaria, no queda ajena, no solamente tiene este tipo de interpretaciones del contexto internacional, sino que se funda la Sociedad de Bizantinos y el Círculo Obrero para justamente trabajar en esas familias y en esa justa distribución por la que abogaba Raffo y la comunidad. El padre Raffo va a ser trasladado en 1921 y va a ocupar la capellanía vicaria de Temperley, nuestro siguiente capellán, que es Antonio Garré. El presbítero Antonio Garré también va a continuar las obras para la recaudación de fondos por el templo y logra por algunas concesiones, por ejemplo, en el cementerio, para poder usar el mismo cementerio de Lomas sin tener que pedir permisos y otras cuestiones del estilo. Pero me interesa avanzar sobre lo que ocurre en 1925, cuando llega a ser capellán vicario el presbítero Félix Tutari Rodríguez, durante cuya gestión se va a construir el templo. Lo que ven ahí es una imagen del padre Félix Tutari Rodríguez, que es el que está acá, que está rodeado por la Confederación de Vicentinos, justamente en 1900, creo que la foto es de 1931, si no me falla la Sí. Bueno, durante la gestión de la capellanía vicaria de Tutari Rodríguez se pone la piedra fundamental del templo. Esto va a estar comentado en periódicos de la época. El acto de colocar la piedra fundamental cuenta con la presencia del obispo de La Plata, que era Monseñor Alberti, también del intendente, del doctor Manuel Ricci, y varios vecinos importantes, entre los cuales estaba la familia de los Belanger, que sé que ayer estuvieron también hablando de ellos. Muchas de las vecinas que estaban allí presentes también fundaron el Apostolado de la Oración, que se fundó en 1928. Bueno, hay todas descripciones en las fuentes de cómo era aquel día lluvioso, entonces no pudieron hacer las celebraciones donde estaban colocando la piedra fundamental, sino en el interior del templo. Hubo discursos y una gran alegría. Más adelante se publica en 1928 un folleto donde se explica cuál era el propósito, qué era lo que se iba a construir. La intención original era construir el templo y una escuela. En la escuela iba a haber educación gratuita para niños y niñas, se preveía la enseñanza mediante el uso de un cinematógrafo. La escuela para niños iba a tener justamente estos objetivos que ustedes ven allí. Y para todo esto, incluso hay, lo cito porque es interesante, estamos en 1928, se prevé que con estas clases las niñas procuren la independencia económica, haciendo una verdadera obra de previsión social. De ese proyecto de enseñanza lo que consta es que quedaron funcionando cursos de corte y confección a cargo de la Liga de Damas Católicas, pero bueno, la propuesta o el proyecto era por ahí mucho más grande, mucho más ambicioso de lo que finalmente se logra, pero se logra la construcción del templo. Estas son algunas imágenes de lo que se proyectaba en ese folleto de 1928. Finalmente se logra entonces, este folleto llamaba también a mover las voluntades y los bolsillos, y con ello se logra recaudar la suma que se necesitaba para la construcción del templo, entre 170.000 y 200.000 pesos. Se termina de tener este dinero y de construir en 1931 y se inaugura el templo el 24 de mayo.
A partir de ahí, ya al poco tiempo de la construcción del templo, el Obispado de La Plata eleva la categoría de esta capellanía vicaria a parroquia y nuestro capellán pasa a ser el primer párroco, Félix Dutari Rodríguez, que va a ser párroco entre 1931 y 1935. Hay una gran cantidad de vínculos con todas las instituciones locales, obviamente, con el Colegio Belgrano, por ejemplo, donde se lleva a cabo toda la inauguración, a la que también participan, ¿no?, todas las autoridades del obispado y de los vecinos de la comunidad. Hay algunas descripciones del templo. Conseguí esta imagen del primer retablo del interior de la parroquia, es la foto de una foto. Voy a ver si en algún momento puedo acceder al original, pero también en la parroquia de La Piedad el párroco está proyectando hacer un museo y hay partes conservadas del antiguo retablo que se están restaurando, así que bueno, pronto tendremos seguramente más información. Queda pendiente para otra exposición y para otro trabajo también hacer hincapié en todas las instituciones que surgen en la comunidad. Por ejemplo, la Acción Católica Argentina, que hay cantidades y cantidades de papeles conservados de Acción Católica de esta primera época, todas las actas de todas las reuniones de hombres y mujeres, con lo cual ahí hay todavía todo un largo trabajo. El archivo de Vicentinos se perdió bastante, hubo un momento que una parte del archivo se perdió, no se incendió, se mojó, pero desapareció físicamente. Pero bueno, esta es una imagen de los hombres de Acción Católica de 1933, que son parte integrante y que son muy interesante va a ser estudiarlos a futuro, porque justamente la idea de este trabajo es poder pensar cómo la parroquia funciona también como un lugar de integración de distintos sectores de la sociedad. Por lo tanto, a mí me gustaba concluir con esta cita, ¿no? Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo, porque la idea justamente acá no es trabajar, siguiendo lo que tiene que ver con la inauguración del edificio y cómo era, y el retablo y las luces. Lo más interesante, me parece a mí, es pensar en la gente, y cómo la comunidad de Temperley fue la que pidió, no se creó una parroquia por imposición, sino que la propia comunidad se movió y quiso tener esta parroquia y lo logró con un gran sacrificio. Entonces, bueno, ya veremos cómo sigue esta historia en próximas entregas, pero por lo menos empezamos a tener una visión de esta parroquia de Temperley que todavía tiene su historia por escribir. Muchas gracias.